Los citadinos no pertenecen al campo, y se aseguraron de que lo supiera antes de que siquiera me hubiera instalado en la cabaña que ya había bautizado como santuario. Solo el agente inmobiliario no lo hizo. La buena comisión superaba a la conciencia culpable, o tal vez realmente no lo sabía. No era exactamente local, provenía de una ciudad vecina lo suficientemente grande como para mantenerlo con botas de charol. Estaba más que feliz de deshacerse de la propiedad, un proyecto de renovación que solo tenía en su inventario como un favor a un amigo. Se aseguró de que supiera eso. No quería que pensara que los terrenos en medio de la nada eran lo normal para él. Después de todo, tenía que pagar la señalización de la parada de autobús. A pesar de lo poco que ganaría de esta venta, estoy segura de que la venta contribuyó lo suficiente para mantener sus dientes blancos deslumbrando a los viajeros durante meses. Me gustaría decir que me mudé a esa cabaña en el bosque con algún propósito noble en mente, estaba planeando renunciar a la vida errante obsesionada con la tecnología o estaba volviendo a la naturaleza para ser autosuficiente. Algo que hiciera que el cobro de mis ahorros de toda la vida realmente significara algo. Algo que sonara mejor que sufrir una crisis de la mediana edad. Algunas personas compran autos de lujo. Algunas personas compran caras nuevas. Decidí que necesitaba subir la apuesta, simplemente arrancar mi vida entera y comenzar de nuevo. Tal vez los 50 no pudieran encontrarme si no tenían mi nueva dirección. Resulta que, además de toda la porquería que había logrado acumular en mi vida como soltera perpetua, las rodillas y la espalda adoloridas eran solo parte del paquete sin importar dónde viviera, y protestaban con cada caja que llevaba del camión. Honestamente, hay peores formas de desafiar la mortalidad que establecerse en una auténtica cabaña de troncos en medio de 5 acres de bosque montañoso. La vista desde la ventana de mi habitación, toda luz moteada y hojas de arce ondeando suavemente, era como sacada de una pintura. Claro, había dejado un excelente trabajo, colegas, amigos, conexiones, pero aquí, podía respirar más profundamente, más fácilmente. Era algo bueno. Así que eso me decía a mí misma, de todos modos, mientras iba a la tienda de conveniencia que había pasado de camino al pueblo para abastecerme para mi primera noche en mi nuevo hogar. No pensé que resaltara tanto hasta que sentí los ojos de la cajera siguiéndome por los pasillos. Recoger un paquete de papel higiénico y una caja de leche nunca se sintió tan escandaloso. Traté de no hacer evidente que sabía que me estaba mirando, ella ni siquiera intentó ocultarlo, y llené mi cesta de artículos bajo su escrutinio medio entrecerrado. ¿Eres nueva por aquí?, preguntó cuando me acerqué al mostrador. Sí, dije, breve y con una sonrisa. Sus labios delgados chasquearon mientras arrastraba mis huevos a través del lector de códigos de barras. ¿De dónde eres?, le dije y ella sonrió con desdén, no impresionada. ¿Por qué viniste hasta aquí? Cambio de escenario. Gran cambio. Más o menos era la idea. Ella abrió una bolsa de plástico y dejó caer mis papas fritas adentro. Compraste el lugar en Cordell, ¿verdad? La casa de madera. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, aunque imaginaba que no había demasiadas otras opciones para elegir. Porque siempre llegan personas como tú. ¿Personas como yo? Las que no saben. Esos bosques allá afuera, no importa. No, dije, suprimiendo la diversión por los estereotipos cliché que se desarrollaban entre nosotros, dime. Quiero saber. Todos dicen eso, pero ninguno de ustedes escucha. ¿Por qué desperdiciar el poco aliento que me queda? Porque tal vez yo sí escucharé. Me miró desde debajo de párpados manchados con sombra azul desvanecida. Bien. Al menos entonces puedo decir que te advertí. Dejó los huevos que estaba a punto de escanear y se recostó en su taburete, cruzando los brazos. A la gente como tú, les gusta entender las cosas. Encontrar una razón. Pero eso no funciona aquí. Algunas cosas no necesitan explicación, simplemente son. Creo que he entendido. Gracias. No lo entiendes. Y no lo harás. No hasta que comiencen los golpes. Levanté la ceja y ella se rió. 3 golpes a medianoche. Así es como sabrás que está ahí. ¿Qué está ahí? No importa, dijo. No lo vayas a buscar, no intentes entenderlo, ni siquiera te levantes de la cama. Escuchas los 3 golpes, simplemente aceptas que está ahí afuera y lo dejas estar. ¿Y si no lo hago? Suspiró, relajándose de su pose de narradora de historias, y abrió otra bolsa. Entonces estaré repitiendo todo esto en otros 6 meses más o menos a quien compre el lugar de tus herederos.
Por supuesto que no creía nada de eso, y me fui con mis compras y la impresión de que acababa de recibir una marca particular de encanto de pueblo pequeño. La noche es diferente en el bosque. Más tranquila en algunos aspectos, pero mucho más ruidosa en otros. Los árboles crujen. Los insectos cantan en un coro interminable. Incluso la brisa más suave se convierte en una voz, baja y susurrante contra los troncos. Y la oscuridad. Llegó como un derrame de petróleo, sofocando completamente todo afuera de mis ventanas. Estaba tan acostumbrada al constante y opaco resplandor emitido por las luces de la ciudad que simplemente me quedé parada en el porche delantero, mirando hacia arriba las estrellas como si nunca hubiera visto realmente el cielo nocturno antes. Tal vez no lo había hecho. Cuando finalmente me arrastré hacia adentro, ebria de cerveza barata de la tienda de conveniencia y el cosmos, solo logré llegar hasta el sofá antes de desplomarme. Esas mismas cervezas me despertaron horas más tarde y me tambaleé, medio dormida, hacia el baño de abajo para vaciar mi vejiga. Estaba orgullosa de haberlo logrado sin romperme los dedos de los pies con alguna de las cajas en la oscuridad y, después de lavarme las manos, decidí poner a prueba mi suerte nuevamente subiendo las escaleras para dormir en mi cama. Me dejé caer boca abajo, aún vestida, sin haberme cepillado los dientes, y me tapé con mi edredón hasta la barbilla. Los golpes eran tenues, distantes, pero distintos. 3 golpes lentos y sólidos en algún lugar del bosque. Mis ojos se abrieron de par en par y se desviaron automáticamente hacia el reloj en mi mesita de noche. Sus números azules brillaban intensamente en la oscuridad. 12 de la noche. La cajera de la tienda de conveniencia flotó en mi mente no del todo sobria, pero desapareció tan rápido como había venido. Una coincidencia, pensé. Podrían ser pájaros carpinteros nocturnos, ¿verdad? ¿O algún otro animal nocturno haciendo cosas de animales nocturnos? ¿O los lugareños, divirtiéndose con la nueva dama? Realmente no había mucho alrededor para mantener mentes jóvenes y fácilmente aburridas entretenidas, y la medianoche no era realmente tan tarde. Combina cabezas vacías con horas vacías y obtienes ideas tan brillantes como jugar con la leyenda local en el bosque. Muy divertido. Resoplé y me levanté de la cama para caminar hacia la ventana. Aunque era poco probable, si estaban allí afuera, había una posibilidad de que viera sus linternas rebotando entre los árboles mientras se alejaban corriendo, riendo por un trabajo bien hecho. Un escalofrío me pinchó como agujas en la planta de los pies tan pronto como llegué a la ventana. Viajó en diminutos fragmentos por mis piernas, un miedo gélido que recorría mi sangre hasta que me abracé a mí misma. Mi corazón latía fuertemente mientras miraba afuera, tenía una reacción repentina de lucha o huida que no podía explicar. Tuve que luchar contra el impulso de darme la vuelta y saltar de nuevo a la cama como lo hacía cuando era una niña pequeña asustada de que los monstruos salieran de abajo para agarrarme. No había nada por lo que tener miedo. Solo los bosques. Solo la oscuridad. Tuve que retroceder unos pasos antes de poder obligarme a girar y enfrentar mi habitación nuevamente. Un profundo y tembloroso aliento escapó de mí y me arrastré rápidamente de nuevo a la cama. Fue solo una vez que me había envuelto firmemente en mis mantas que el miedo comenzó a disminuir y mis pensamientos se aclararon. Hacía tiempo que no estaba tan borracha, aún más tiempo desde que había tomado algo tan barato. Aparentemente, una tolerancia más baja y una calidad más baja hacían una resaca del infierno. Incluso con esta justificación bloqueada, no volví a mirar mi ventana durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, me di el gusto de desayunar en un restaurante local, tanto para ver más del pueblo como para calmar los nervios que quedaban. La primera noche en un lugar nuevo, especialmente uno tan lejos de lo que estaba acostumbrada, iba a venir acompañada de algunos nervios. Nada que un abundante sándwich de tocino y huevo no pudiera solucionar. El camarero que me atendió era un tipo alegre, tenía ojos brillantes y energía, lo cual era un cambio agradable del cajero de ayer. Hicimos pequeñas charlas cuando pasó con el café y nuevamente cuando entregó mi comida, pero cuando trajo la cuenta, no pude resistirme a acercar el tema un poco más a casa. ¿Conoces la casa de madera?, pregunté ligeramente, sosteniendo su pluma y el cheque firmado como rehenes. Claro, dijo, de repente no tan brillante cuando miraba hacia abajo sus zapatos manchados de grasa. Acabo de mudarme. Escuché algo gracioso de alguien al respecto, ¿algo sobre 3 golpes? Sí, es solo algo que escuchas. Lo hice, dije. Lo escuché, quiero decir. Los golpes. ¿Es una broma de iniciación? ¿Son los lugareños tratando de asustar al recién llegado de la ciudad? No se rió conmigo. No, dijo suavemente. Disculpa.
Es solo una de esas cosas. Es algo que sucede. No te preocupes por ello. Pero, ¿qué es? Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente y se movió incómodo. Deberías simplemente ignorarlo. Traté de encontrar algún indicio de broma escondida en su expresión tensa. Algunas cosas simplemente son, dijo, sonando mucho como la mujer del día anterior. Es mejor dejarlo. No hagas preguntas. No lo busques. Si lo dejas en paz, te dejará en paz a ti. Pero, que tenga un buen día, señora. Arrebató su pluma y el cheque y se fue antes de que pudiera responder. Vagar por el pueblo durante el resto de la mañana reveló dos cosas: no había mucho pueblo por el que vagar y todos tenían la misma reacción ante el lugar. Es mejor no salir después del anochecer. A veces escucharás cosas. Simplemente ignóralas. Simplemente ocúpate de tus propios asuntos y estarás bien. Todas sus advertencias solo sirvieron para un solo propósito: que me preguntara qué había en esos bosques. 11:59 de la noche. Estaba sentada en una silla frente a la ventana de mi habitación. La luna brillaba, delineando los árboles con luz plateada y tenue. La hora cambió. 3 golpes resonaron desde el bosque, tan sólidos como la noche anterior, pero ligeramente más rápidos. Y más cerca. Mis dedos se aferraron al cuello de mi camisa y me incliné hacia adelante, con la respiración entrecortada mientras buscaba en la oscuridad. Mi estómago se retorcía, como gusanos revolviéndose en suelo empapado por la lluvia, y los cabellos de mi nuca se erizaban. Una sombra se erguía en el borde de mi propiedad, imposible de distinguir en detalle, pero casi tan alta como los árboles mismos. Su forma era casi humanoide, pero la cabeza estaba mal. Era demasiado larga, demasiado estrecha. Y me estaba observando mientras yo la observaba. Me lancé fuera de la ventana y me apreté contra la pared, con los ojos cerrados y las manos sobre las orejas, aunque esa cosa no había hecho ningún sonido excepto por los 3 golpes. En algún momento, me despegué de la esquina y asomé la cabeza por la ventana nuevamente, pero la luz plateada de la luna solo iluminaba bosques vacíos. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. La única persona que había hablado francamente sobre lo que fuera que estaba afuera era la dependienta de la tienda de conveniencia, así que conduje hasta allí tan pronto como abrió. El destino, la suerte o tal vez simplemente un horario muy conveniente la tenían sentada en su taburete detrás del mostrador cuando abrí la puerta y entré furiosa. Ella echó un vistazo a mi cabello enredado y a mis ojos oscuros y negros bajo la respiración. Te dije que no miraras. ¿Qué diablos es? Te dije, algunas cosas simplemente son. No hay explicación. Debe haber. Tú y esas personas, exhaló por la nariz, siempre queriendo una respuesta clara. Bueno, aquí está, sigue mirando y lo descubrirás. La miré, con las manos planas contra el mostrador, el pecho jadeante, sintiéndome al borde de perder la razón, y ella simplemente sacudió la cabeza como una bibliotecaria decepcionada enfrentando a un niño que no se calla. No hay nada que pueda hacer por ti. Salí disparada de la tienda, con la mente corriendo tan rápido como mi auto. No era una creyente en lo sobrenatural o paranormal o lo que sea que caiga bajo la categoría de basura de Stephen King, pero esto no era cuestión de creencia. Lo había visto, esta sombra, con mis propios ojos. Había sentido el miedo que irradiaba. Y estaba segura con cada fibra de mi ser de que tenía que alejarme. Avancé a toda velocidad por el camino de tierra que llevaba a mi cabaña, tratando de concentrarme lo suficiente para hacer una lista de cosas esenciales que agarrar. No me di cuenta de que, con cada objeto, mi pie presionaba un poco más el acelerador, que iba demasiado rápido para ese pequeño trozo de camino de tierra, que la última curva era apenas un poco demasiado cerrada. Los neumáticos derraparon. Grité. Los árboles se cerraron. Un agudo coro de grillos me despertó en la oscuridad. No supe de inmediato dónde estaba, solo que el lado de mi cabeza latía miserablemente. Cuando lo toqué, trozos de vidrio de la ventana cayeron de mi cabello húmedo y pegajoso. Poco a poco, fui reconstruyendo las últimas cosas que recordaba. Debo haber golpeado mi cabeza en el choque, dije en voz alta para orientarme. Mi voz sonaba seca y pegajosa. ¿Qué hora es? 11:57 de la noche. El pánico surgió dentro de mí y busqué torpemente el pestillo del cinturón de seguridad. Todo se sentía como en un sueño lento, aunque el miedo ardía dentro de mi mente lenta, obligando a los dedos torpes a trabajar más rápido. Finalmente, el cerrojo hizo clic y quedé libre, pero cuando intenté abrir la puerta, ésta se negó a ceder.
Intenté de nuevo con el mismo resultado. Un árbol, me di cuenta. Había perdido el control del auto y terminé atrapada contra un árbol. La desesperación fue lo único que me llevó sobre la consola central y al asiento del pasajero. Me apresuré a encontrar la manija en la oscuridad y casi grité de alegría aterrada cuando mis dedos la encontraron. Apenas había comenzado a tirar cuando todo el auto tembló. Se escucharon 3 golpes. Caí de nuevo contra el asiento, con el miedo cerrando mi garganta, y me cubrí la boca con ambas manos. Un paso pesado se arrastraba contra el suelo en la parte trasera del auto. Una angustia que nunca había conocido me oprimió. El sabor a hierro llenó la parte posterior de mi garganta, sangre por morderme la lengua y miedo crudo e incontenible. Era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido, un entendimiento antiguo y primal de que estaba siendo cazada. De que estaba a punto de morir. Se escuchó otro paso y el auto se balanceó cuando algo grande y pesado rozó contra él. Una sombra llenó mi ventana. Había respondido a los golpes. Había mirado. Había hecho preguntas. Le había prestado atención. La ventana junto a mi cabeza se presionó hacia adentro. Se formaron grietas desde su centro, extendiéndose hacia afuera. No respondas, gritó mi propia voz en mi cabeza. No mires. Hundí mi frente contra mis rodillas y apreté los ojos mientras la ventana estallaba hacia adentro. Pequeñas piedras de vidrio templado cayeron sobre mí. No respondas. No mires. Un olor que solo pude pensar como muerte se filtró con el aire nocturno. Carroña de mediados de verano, un estanque estancado, putrefacción. Era aceitoso y espeso, envolviéndome como una neblina húmeda. Jadeé, pero tragué mis contenidos estomacales para evitar hacer ruido. Lo que sentí como dedos gruesos, una docena o más, me pellizcaron y empujaron mi costado y hombro, tiraron de mi cabello, empujaron la pequeña bola en la que me había convertido. El calor emanaba de ellos, quemando mi piel con el picor de fósforos apagados, y un rugido vibró a través del auto hasta que las llaves temblaron en el encendido. Un apéndice áspero se arrastró por mi mejilla hasta mi cuello, dejando un rastro caliente y viscoso en mi piel. Su lengua, pensé, enferma de horror. Me está saboreando. Un grito repentino atravesó la noche y casi me uní con un grito propio, pero los dedos me agarraron el brazo y tiraron con fuerza. Mi cabeza golpeó la parte superior de la ventana rota, aturdiéndome misericordiosamente en un silencio. Mi hombro se torció con un fuerte crujido, y el fuego se extendió por mi pecho. Un aullido ardía debajo, pero apreté los dientes para evitar que saliera. Tiró de nuevo, tratando de arrancarme del destrozo, pero me hundí en el pozo de la rueda y me apreté debajo del tablero todo lo que pude. Mi brazo aún colgaba lánguidamente en su agarre, pero no miré. No grité. No respondí. Gritó de nuevo y el techo del auto se derrumbó hacia adentro sobre el asiento trasero bajo un peso contundente. Mi brazo fue liberado y cayó inútilmente sobre el asiento del pasajero. La noche quedó quieta y en silencio. No fue hasta que el sol comenzó a salir que me arrastré, sollozando y gritando, fuera del auto. Ronchas, moretones y ampollas salpicaban mi cuerpo, cada movimiento era agonía. Ni siquiera estaba segura de cómo mi brazo seguía unido. Pero estaba viva. Mientras cojeaba por el camino hacia mi cabaña para pedir ayuda, juré que nunca pasaría otra noche en el lugar. Enviaría a otras personas buscar mis cosas, lo pondría en venta y nunca miraría hacia atrás. Y nunca trataría de entender o explicar lo que me sucedió allí. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz.